Shavua Tov Mevorach, queridos amigos y amigas, Jodesh Tov Mevorach. Transcurren los primeros días de Elul, este mes tan particular en donde la mirada está puesta un tanto al cielo, pero otro tanto hacia la tierra. Ani le dodi bedodi li, yo soy de mi amado y mi amado es para mí. Ese amado que representa al Todopoderoso, pero también el amado del amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perashat Ki Tetzé nos presenta una variadísima cantidad de mitzvot. Y entre las muchas mitzvot presentadas en esta perashá, está una muy trascendente llamada Hashavat Avedah, es decir, la obligación de devolver los objetos perdidos a su dueño. En verdad, esta obligación comprende 2 de las 613 mitzvot de la Sagrada Torá. Además de las mitzvot aseh, quiere decir aquellas mitzvot positivas, la de devolver un objeto perdido que uno encuentra, dice la Sagrada Torá, debes devolvérselo a tu prójimo. También la Torá habla de una mitzvah lo ta'aseh, quiere decir una mitzvah que es una prohibición, diciéndonos lo tujal le'it'alem, es decir, no podrás permanecer indiferente. O también le'it'alem quiere decir ocultarte, hacerme como que no lo he visto. Como han señalado varios comentaristas, la formulación de la Torá de esta prohibición difiere de la formulación estándar empleada en toda la Torá. En lugar de simplemente decir lo tit'alem, es decir, no te ocultes, no permanezcas indiferente, la Torá Sagrada escribe, y curiosamente, lo tujal le'it'alem. Es decir, literalmente significa no podrás permanecer indiferente. La raíz yahol, tujal en este caso, generalmente denota capacidad práctica en lugar de permisibilidad legal o alágica. En consecuencia, lo tujal, tomado literalmente, significaría que uno no tiene la capacidad de pasar por alto el objeto perdido de su compañero. Curiosa interpretación. ¿Por qué usted se pregunta, como nosotros, la Sagrada Torá formularía la prohibición de esta manera? Rabbi Abraham ibn Ezra, uno de los más locuaces intérpretes de la Sagrada Torá, comenta muy sucintamente que Javerav quiere decir como sus contrapartes. ¿Qué quiere decir Rabbi Abraham ibn Ezra con estos comentarios tan cortantes? Dice, la frase lo tujal en este versículo es solo uno de varios ejemplos de una prohibición expresada por la Torá con esta frase, que Javerav se refiere como sus contrapartes, quiere decir como otras cosas en la Torá que dice también lo tujal. No debemos darle demasiada importancia a esta fraseología, según el Ibn Ezra, ya que aparece varias veces en la Torá. Otros comentaristas, sin embargo, sintieron que esta peculiaridad no debía pasar desapercibida. El Malvim, comentarista de excelencia, en su comentario afirma que esta frase se refiere a la responsabilidad de quien halló la pérdida de cuidar el objeto hasta que el dueño venga a reclamarlo. Interesante lo que dice el Malvim. Permanecer indiferente aquí significa descuidar el artículo, como descuidar alimentar y proteger adecuadamente a un animal perdido, por ejemplo, hasta que el dueño lo recupere. Si el que halló el objeto no satisface las necesidades básicas del artículo perdido, del objeto perdido, y se daña o destruye, o en el caso del animal muere o se vuelve disfuncional, debe compensar los daños al propietario. El Malvim afirma que la Sagrada Torá alude a esta halajá con la formulación lo tujal. Es prácticamente imposible que el que lo encuentre descuide el objeto, según el Malvim, ya que incluso si decide ignorarlo, asume toda la responsabilidad por los daños y perjuicios. Interesante, ¿verdad? Ramoshe al-Sheikh, Zecher Tzadik Libraja, sugirió que lo tujal le'it'alem
Las palabras finales de esta sección que trata sobre Hashavat Avedá alude a la función principal que debe cumplir esta mitzvah. La Torá Sagrada busca llevar a una persona al punto en que trate la propiedad de los demás con la misma preocupación y vigilancia con la que trata sus propias posesiones. Aunque al principio una persona devolvería un objeto perdido solo debido al mandato bíblico, en última instancia, parece sugerir el al-Sheikh, debería llegar al punto en el que simplemente no puede ignorar y pasar por alto la crisis de su prójimo. La pérdida financiera de otro debe verse como una situación tan grave como sus propios problemas económicos, de modo que simplemente lo tujal leitalem, no podrás permanecer indiferente ante el objeto perdido que habré de encontrar. El al-Sheikh agrega que esto explica la expresión repetitiva Hashev teshivem, retornar habrás de retornarlos. Y como enseñaba nuestra maestra profesora Nehama Leibovich, Zichroná Libraja, en sus estudios sobre Perashat Shavua, expresiones dobles como esta, Hashev teshivem, generalmente se usan como un medio de énfasis. Rav Moshe al-Sheikh, sin embargo, sugiere una interpretación homilética de esta frase repetitiva. Y él dice, la Torá usa dos palabras en referencia a la obligación de devolver un objeto perdido, porque cada vez que uno cumple con esta mitzvah, debe hacerlo con un enfoque y una mentalidad diferente. Miren qué genial. El propósito de Hashavat Avedá, como se explicó, es desarrollar un mayor sentido de identificación con la difícil situación de los demás. Cada vez que una persona busca ayudar a otra a evitar incurrir en pérdidas financieras, se acerca un paso más al ideal de Lo tujal leitalem, donde simplemente no puede ni imaginar pasar por alto el problema de los demás, y se convierte, en efecto, en su propio problema personal también. Una mirada diferente para este tiempo diferente. Que podamos y tengamos el mérito realmente de Lo tujal leitalem, de no podrás permanecer apático, indiferente ante la necesidad del otro, que no siempre es una necesidad material. Shavua Tov, gracias, muchas gracias por acompañarnos.